una persona que tiene muy bien equilibrado esos dos temas, el trabajo intenso, sí. pero también la diversión, la distensión y el hacer cosas que no tienen un fin material. Es nuestra próxima colaboradora, sí. Dalul Ordey, licenciada en psicología, nuestra doctora en neurociencia cognitiva aplicada. Y buen día, Dalul, ¿cómo estás? Buenos días. Bien, un día, bueno, complicado, pero estamos vivos y eso es importante. Pero salimos, esto también pasará. Un día a la vez, un día a la vez. Claro, y ese es el ánimo con el que nuestros Camino al Sol oyentes nos reciben cada día. Es decir, vamos con todo. Hoy traes un tema súper interesante, la diferencia entre la empatía y la simpatía. Ay, qué bien, sí. Eso está bueno. Sí, fíjate, yo en estos días estuve en distintos contextos y uno se da cuenta de que la gente suele confundir estos dos términos. La simpatía es una actitud, es una forma de comportarse, de interacción, de manejo incluso en distintos contextos que hacen que de alguna manera haya una mayor facilidad de vinculación con el otro, ¿sí? Okay. Sin embargo, la empatía es una función cognitiva. Es decir, vamos mucho más allá. Es un proceso que se desarrolla y que se instala en el ser humano incluso desde los primeros días de vida. Es decir, inicialmente nosotros como seres humanos, cuando estamos en ese proceso inicial de desarrollo, no tenemos una diferenciación clara entre el otro y yo. Y eso sucede casi hasta los 2 años, 25, 26 meses de vida. Hay como un límite difuso entre quién soy yo y quién es el otro. Entonces, en esa interacción se ponen en activación de manera frecuente una serie de neuronas que la hemos mencionado anteriormente, que son las neuronas espejo, que son las que me ayudan a mí a reproducir esas actitudes, situaciones, sonidos, porque por ahí se adquiere el lenguaje, etcétera, que me van a ir construyendo esa capacidad de poder reconocer al otro. ¿Qué pasa? Que ahora estamos atravesando un momento crítico, porque en esas primeras etapas de vida las interacciones son cada vez más mediadas por otras cosas. Le hace tecnología, le hace poco tiempo, le hace que probablemente yo no estoy tan cerca como debería estar. Y entonces quizás nos sorprenda que ahora decimos, pero estos muchachos, esta juventud, esta generación actual es muy pensando en sí mismo. Y no es de extrañar porque fue una generación que se crió prácticamente consigo misma. Sin tanta presencia del otro. Sí. Cuando nosotros éramos más pequeños, todavía incluso en generaciones más recientes, pues nosotros pasábamos mucho tiempo en casa, interactuábamos con los primos, de repente llegaba la tía con los 3 primos, la abuela, el tío, y había una dinámica distinta de interacción. Y la dinámica entre los barrios, es decir, claro, el juego con el amiguito. Claro, era hacer la tarea para bajar a jugar pelota, el escondido, lo que sea, hasta que te llamaran a las 7 de la noche a bañarte, a llamar, a cenar y a acostarse porque al otro día. Pero era una dinámica distinta. Entonces, esas habilidades sociales que se instalan en nuestro software, ¿verdad? Mental, pues son importantes para poder desarrollar esto que se llama empatía, que como decía es una función cognitiva asociada a un concepto que es relativamente nuevo, que es el de teoría de la mente. Es esa capacidad de yo no solamente verte y saber racionalmente que tú estás triste, enojado o feliz, sino de que mis sentidos, mis emociones y mi sistema cognitivo entiende eso y lo reproduce en mí mismo. Entonces va más allá de el yo poder identificarlo, va en el sentirlo. Y es interesante porque no toda la persona que es simpática es empática. Y no toda la persona empática es un dechado de simpatía. Sí. Entonces entendemos que porque la persona sea quizás no muy sociable o no muy habladora o no muy participativa, no es empática. Y muchas veces esas personas tienen altísimos niveles de empatía, a diferencia del que hace mucho bulto, que te dice mi amor, que etcétera, y que a la hora del none huye hacia la derecha. ¿Sí? Y o se puede identificar, pero ya no en ese involucramiento emocional
y psicológico que sucede cuando entra la empatía. Entonces, eso es importante porque la empatía tiene unas características interesantes y básicas, que es lo que nos dice si yo estoy siendo empático o simplemente estoy reconociendo algo, entendiéndolo y no necesariamente involucrándome. Primero, implica una escucha activa. Es decir, yo no solamente estoy aquí, sino que yo estoy poniendo todos mis sentidos sensoriales, emocionales y cognitivos en ti para poder tener ese proceso de escucha adecuado. Lo otro es que hay una comprensión emocional, es decir, yo no solamente entiendo racionalmente tu problema, sino que yo soy capaz de sentirlo y de poder ponerme en tu lugar para poder entonces de manera conjunta tratar de menguar ese dolor o resolver esa situación o apoyarte en alguna situación. Entonces se da esa conexión afectiva que no necesariamente se da con la simpatía, que puede empezar por ahí. Tú me puedes caer bien y entonces empezamos a socializar, empezamos a tener una cercanía y entonces empezar a despertar ese vínculo empático que me va a hacer a mí entonces ya no solamente saber cómo tú eres, sino sentir y entender y actuar en consecuencia de eso a la hora de que tengamos una relación o un vínculo o una interacción social. Dalul, todo eso que tú has descrito me parece como intenso. Sí. La empatía, uno nace con ese gen, ese chip, o puede desarrollarla. ¿Cómo se da eso? De hecho, sí. Era lo que mencionabas un momentico. La interacción humana es lo que ayuda a desarrollar la empatía. Acuérdense, el tema, el famoso, un ejemplo dice más que 1000 palabras, no es un cliché, no es un tema publicitario, es la realidad. Okay. En la interacción social que se produce en los 3 o 4 primeros años de vida es el periodo crítico de desarrollo de la cognición social, de la teoría de la mente y de la capacidad de empatizar con el otro. Y para eso es necesario el establecimiento de vínculos afectivos sanos, presentes, maduros de parte del adulto en este caso, el tema de poder tener esa capacidad también de poner límites y establecer límites adecuados a su edad es también un elemento que ayuda al desarrollo de estos procesos que más tarde nos van a llevar al desarrollo de un funcionamiento ejecutivo y de una capacidad de respuesta adecuado. Pero además el tema del desarrollo de un apego sano. ¿Por qué? Porque esa presencia amorosa, de cuidado, porque no es que tenemos que hacer nada extraordinario, es eso que sucede en lo que debe suceder en la interacción natural entre una madre y un hijo, entre unos padres y un hijo, entre los hermanos, la familia y el círculo cercano de un individuo. Porque cuando hablas, y me gusta esa imagen que utilizas de esa empatía con cuidado, es decir, de sentir por el otro. Ayer veía y poniendo límites. Sí, y ayer veía, a propósito de eso que tú dices, sobre un video de una carrera en un colegio. Hay unos niños que van corriendo, y ya llegando a la meta, el que iba ganando, pues tiene un traspié, se le va un tenis y cae al piso. El que venía en segundo lugar, el tenis le quedaba justo en medio del carril, le da una patada y sigue corriendo. Pero justo antes de llegar, ese niño hace así, y frena. Y se devuelve. Y carga al amiguito. Y llegan juntos hasta la meta. Sí. Y esa es una imagen muy poderosa. Así es. Porque tú hace un momentito decías, hablabas un poco de la madurez. Y yo decía, óyeme, aquí hay mucho de empatía de este niño que no necesariamente tiene un gran grado de madurez. Es un niño, está en formación. Sin embargo, sí hizo algo, pero reflexionó a tiempo y fue empático con lo que estaba ocurriendo. Eso habla mucho de los padres de ese niño y del entorno en el que ese niño ha estado. Porque, ojo, volvemos a lo mismo, no es el discurso, es lo que sucede en el ejemplo, en el día a día. No, mi amor, hay que ser solidario, pero probablemente usted le habla groseramente a la persona que le ayuda en casa o al que va. Entonces tú dices, espérate, aquí no hay una coherencia que me va a permitir tener un discurso adecuado para un desarrollo
pertinente de esos procesos. Dalul, ¿se puede ser empático con desconocidos? Claro. La empatía como un valor y ser empático con desconocidos. Claro, porque ahí viene otro elemento y es el tema de que la empatía también tiene un componente social de comunidad. Nosotros somos seres humanos principalmente sociales, independientemente de que tengamos un vínculo sanguíneo o afectivo o no. Yo llego a un sitio, a un país nueva, porque me fui a estudiar y yo no conozco a nadie, no conozco la cultura, pero el instinto natural me lleva a poder o a buscar la manera de integrarme en esas situaciones, en esos espacios, en esas condiciones. Entonces, ese proceso, esa capacidad adaptativa y esa capacidad de integración e interacción me permite poder solidarizarme, poder sentir lo que el otro siente. Señores, que hay gente que ayuda en causa de personas que nunca ha visto. Así es. Los voluntarios, por ejemplo. Los voluntarios, por ejemplo, o de situaciones que de alguna manera tú logras sentir, logras ponerte en ese espacio por ti, por tus hijos, por lo que sea, y poder ser solidario, empático e incluso actuar y realizar acciones, iniciativas en pos de ese proceso. Dalul, ¿cómo entender la diferencia entre ser empático y tener el síndrome que ya hemos hablado aquí de ser el salvador? De tener una capa y salir a salvar el mundo. Esa diferencia. Uy. A ver. Tal vez la intención. Voy a elucubrar, ¿verdad? Ahí hay un tema también de un mecanismo de compensación importante. Okay. Es decir, yo voy a salvar porque probablemente cuando yo necesite que me salvaran, nadie me salvó. Okay. Entonces, muchas veces nuestras conductas hablan mucho también, no siempre, pero de nuestras necesidades. Entonces, una persona que ayuda desinteresadamente, probablemente una persona que necesite mucha ayuda y no sabe cómo pedirla. Una persona muy generosa probablemente vivió mucho en carestía. Me llega a la mente una persona que conocí esta semana donde decía, es que yo trabajo. Y digo yo, claro, tú estás trabajando en base a un momento determinado donde la falta de recursos implicó una situación emocional tan profunda y tan intensa que tu cerebro no puede registrar el hecho de que tú no puedas volver a verte en una situación como esa. Entonces hay muchos elementos que se dan y que probablemente, no estoy diciendo que no, hay personas que de corazón y que sin tener alguna carecía, una situación, realmente tienen una vocación de servicio y ese nivel de empatía y de compromiso social, humano, de hacer y de poder luchar por el otro. Pero yo creo que la forma también te dice mucho de esa razón base de por qué está conectando con ese tipo de causas y con ese tipo de situaciones o elementos para de hacerse una vida. pregunta, para hacerse una, claro, eso nos lleva mucho. Tanto tal cosa, sí. Viernes de introspección. Claro. Entonces, nos queda claro que hay una diferencia importante entre la empatía, sentir por el otro, y la simpatía, el hacerse gracioso. Sí. Y el estar llegando siempre contento. Y mira, ni siquiera siempre, yo te diría que el simpático también aprende a ser políticamente correcto, porque no cae mal, Claro. o por lo menos trata de no. Y aún así, la persona con la sensibilidad suficiente se da cuenta de que aquí hay como un chin de... Sí, porque también la simpatía puede ser una careta. Claro, y de hecho el tema, la capacidad de poder percibir esa careta es lo que hace la empatía, es lo que hace el tú poder tener y aprender a sentir esa conexión, no solamente a nivel racional, sino a nivel emocional y cognitiva. Pero un simpático puede ser naturalmente simpático. Claro, es que no tiene ese chip de la empatía, de conectar un poco más. Exactamente. Pero o sea, tú puedes ser genuinamente simpático, pero no necesariamente tener un nivel de involucramiento emocional y afectivo con situaciones que viva el otro. Y eso es perfectamente posible
Y no es malo, porque el tema es que no lo tiene, Sí, por alguna razón sus habilidades empáticas, pues tienen una manera diferente de expresarse porque probablemente las tenga. Hasta Aunque- por autopreservación. Una Claro. pregunta para otra conversación. ¿Hay gente 000 en empatía? Lo dejamos ahí. Pero sí o no. No, Dalul con la cabeza Sí, está diciendo claro que Hay sí. gente que Lo no que es pasa para es y nada hablar de empática. Pero esos personajes. eso tiene detrás una patología ya descrita. Pues hablemos Por de eso en ejemplo, la tú próxima pensar intervención. que un personaje como Donald Trump puede tener algo de empatía con algo, con alguien, es un fenómeno de estudio. Dalul Esa es la Ordey. conversación, hablar de esos personajes. Gracias por traernos hoy la diferencia entre la empatía y la simpatía. Que tengas Sí. un Excelente muy tema. buen fin de semana. Y Cocoa te estaba mandando saludos. ¿Lo Sí, escuchaste? saludándote, Sí, te Cocoa. mandó saludos. Mañana cumpleaños el ingeniero. ¡Ay! Pues un Ah, bueno. abrazo para el ingeniero. Tenemos fiesta. Sí. Bueno, estamos tratando de ver Mañana es 12, mañana 12. Pero pues mañana también feliz cumpleaños. cumpleaños. También al ingeniero cumpleaños el Norberto. compadre decano. Pero eso Sí. ya. Mañana día 12, pero hay que querido juntarlos compadre y Mario, celebrar está de juntos. cumpleaños. Héctor Mario Romer, decano. 2 por 1. Pero mira, 12 de julio y Norberto. Bonito, Ellos se bonito. pueden juntar y hacen buena liga. hacen buena liga. Uno Sí, toca sí, piano, sí, el sí. otro canta. o sea. Claro. Está bien. Sí. Ahí está. Salud, cuídate mucho. Un abrazo. Aquí termina Camino al Sol.